Entonces, de 10 que tengas, ¿cuál es la más grande? Entonces, esa es la que hay que neutralizar primero. Porque puede ser que no llegues nunca a la 10, la 10 se pueda diluir porque no va a pelear con algo que tuvo la capacidad de derribar. Imagínate nosotros no eliminamos a la MS, eliminamos a un gobierno criminal paralelo que era más efectivo que el gobierno que los hipócritas globalistas llamaban de derecho y que no les generaba ningún problema. Iniciamos una guerra contra un Estado criminal. Olá pessoal, a gente está aqui em El Salvador com o ministro Gustavo Villatoro, tá? É a pessoa que eu costumo dizer é o CEO da segurança pública do Bukele, então ele conseguiu desenvolver aqui um sistema muito próprio, né, perfeito para a situação de El Salvador e junto com o presidente Nayib Bukele, o responsável por essa transformação de El Salvador em país mais violento do mundo em 2016, que chegou a uma taxa a superar os 100 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, chegou a 102. Você que está me vendo no Brasil, quando explodiu o índice de homicídios no Brasil, chegou a ultrapassar 30 esse número. El Salvador chegou a 102. Então eu vou conversar um pouquinho aqui com ele, né? Primeiro agradecendo, Gustavo Villatoro, muchas gracias por tener esta oportunidad única para que hablemos del que hablo yo, el milagro de El Salvador. ¿Cómo se pasó todo eso? Porque al menos que yo sé es que cuando empezó Bukele no tenía todas las herramientas para poner adelante su política de seguridad. ¿Cómo se fue esta historia del presidente Bukele junto con ustedes hasta lograr este momento que estamos hoy? Bueno, gracias Eduardo, es un gusto estar acá contigo, poder compartir un poco lo que tú llamas el milagro Bukele. Nosotros estamos viviendo día a día este milagro. Y sí, todo esto pasa por hacer una revisión histórica de lo que había pasado en este país después de la firma de los acuerdos de paz en 1992 y entender cómo pasaban los años, llegamos a 30 años de estar recibiendo recetas internacionales de cómo resolver este problema, administradas por un clúster de diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que actuaban como marionetas de este sistema perverso. El Salvador, al igual que muchos países de América Latina, fue contaminado para mantenernos pobres y violentos. Y más allá de las leyes que ellos nos imponían, todo lo garantizaban con los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros naturalmente teníamos conocimiento de eso, supimos jugar los primeros años con los dinosaurios de la Asamblea y de la Corte y empezamos a mostrar una verdadera intención política y ejecutiva de querer transformar este país y dejar en evidencia a la población, a nuestros hermanos salvadoreños, que no podíamos hacer más porque los dinosaurios que representaban a los globalistas no nos dejaban, de tal suerte que como en todo Estado de Derecho, tuvimos que esperar las elecciones para que fuera el mismo pueblo salvadoreño el que expulsara a esa clase política, lo cual ocurre en el 2021, y nosotros también con ese pleno entendimiento, pero más allá de verlo como que si fuera una revancha, no era una revancha, era una acción que teníamos que hacer por el mandato del soberano, que al final es el que vota, el ciudadano salvadoreño. Entonces, en la primera sesión solemne de esa asamblea, ya con mayoría, el presidente Bukele, mayoría calificada, digamos que eran 84, en aquel entonces nosotros teníamos más de 60 diputados
por decisión popular, no por imposición de nosotros, por decisión de la gente. Entonces, los 4 años, primeros 4 años de Bukele, en el medio se pasó lo que llaman en Estados Unidos midterms, que es una elección de medio de mandato. Ahí logró tener 60 y pico de 84 diputados. Correcto. Y aquí solo hay unicameral, ¿cierto? No es... Sí, es unicameral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú interpretas la intención del votante, era, en principio, romper y llegar a tener una mayoría simple, calificada, no se podía. Y el único que rompió esa fórmula matemática que hicieron hace años los dinosaurios fue el mismo pueblo salvadoreño, porque no estaba diseñado para que el 70% de la población votara a favor de un partido político. Entonces, entendiendo ese mandato de la población, es que en la primera sesión y como primer acto se destituyen a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Total de 5, todos los 5 afuera. Los 5 afuera, el fiscal general que siempre había sido negociado entre izquierdas y derechas, que son las decisiones que el pueblo estaba esperando, porque era lógico que nosotros, sin un fiscal general pro Bukele, no, pro país, no íbamos a emprender una guerra, que era lo que teníamos que hacer. Tampoco lo íbamos a lograr si manteníamos a esos 5 dinosaurios de la Corte Constitucional. ¿Y nos acusaron ustedes de radicales? Claro, te imaginas los globalistas, los que se ofendieron, pero ellos tuvieron 30 años para dictar las políticas de este país. Nunca le resolvieron el problema al 97% de la población. Ellos solo gobernaban para su 3%, y ese 3% eran esas instituciones internacionales, algunas ONGs, y eso al final, Eduardo, es lo que permitió empezar esta transformación histórica en materia de seguridad, y que ellos ahora lo único que les queda es atacarnos, y se han inventado todos los cuentos posibles para, digamos, impactar las políticas, pero lo cierto es que nosotros gobernamos para los salvadoreños, y el 98% de los salvadoreños respalda al presidente Nayib Bukele, respalda las políticas en materia de seguridad, y sobre eso, y en este país soberano e independiente, ellos, ninguno tiene nada que decirnos, y a nosotros nadie nos va a decir cómo vamos a cocinar nuestra comida. Seguramente. No, yo me quedo, es increíble, yo tengo 41 años, nunca he mirado una democracia occidental en cualquier parte del mundo, una aprobación con un presidente, una reelección lograr 84%, y increíble. ¿Y cuántos tienes ahora parlamentarios y cuántos son de base de Bukele? Ahora también tenemos, se redujo, tenemos 62 diputados, de los cuales nosotros tenemos 54. Seguimos. Encima, más cualificada, mayoría, sí, increíble. Sí. Entonces, pero eso es lo importante de hacer políticas públicas que realmente descansen en la población. Yo siempre lo digo, nuestra política en materia de seguridad no está escrita en ningún lado, pero gracias a Dios la andan 6 millones de salvadoreños. Y esos 6 millones de salvadoreños son los que día con día nos están ayudando a eliminar esos reductos que aún quedan de pandilleros, pero son ellos los que nos están demandando este país seguro, este país ahora de esperanza. Es un país viable para el turismo, viable para la educación, viable para la salud. Y creo que no nos equivocamos cuando tomamos la decisión de ser independientes y de ser soberanos, y de no permitir que nadie fuera del país nos viniera a decir cómo teníamos que gestionar la cosa pública. Seguramente. En Brasil, imagino yo, cuando pongo en mis redes sociales que hablo del milagro de Bukele,
el concepto creado por yo. Cuando hablo de milagro de Bukele, muchas personas vienen y hablan, Eduardo, pero El Salvador es un país chiquito. ¿Qué puede hablar para estas personas? Sí, yo creo que esto no tiene nada que ver con el tamaño de un país. Yo creo que eso también viene un poco por todo lo que nos han tratado de mantener pobres y violentos. Eso también nos impide trascender y decir, el tamaño no importa, porque Singapur es un país muchísimo más pequeño que nosotros y llegó a un desarrollo esperado. Qatar casi que es lo poquito menos que nosotros. Es decir, no tiene nada que ver el tamaño con la riqueza, pero tampoco tiene nada que ver el tamaño con la aseguranza, porque tú me puedes decir, mira, en Brasil nosotros podemos caber como El Salvador más de 140 veces, puede ser, ¿ya? 20,000 kilómetros cuadrados contra más de 200,000. Desconozco el dato exacto, pero tenés mayor capacidad de presupuesto, tenés más policía, tenés más recursos para poder enfrentar. Pero cuando ni siquiera podés controlar una favela, entonces tu argumento de que nosotros sí podemos porque somos pequeños y tú no podés porque somos grandes se cae, porque ni siquiera una favela es segura en Brasil. ¿Ya? Entonces, no es del todo cierto que el tamaño, a ver, esto no va de tamaños, esto va de contaminaciones, de leyes perversas que nos han metido a toda América Latina y que haber descifrado toda esa maldad que hicieron sobre América Latina, nosotros lo hemos dicho, no éramos el objetivo de estas leyes. Posiblemente eran ustedes, países grandes, con demasiada riqueza. ¿La aprobaron en América Latina la fórmula? No, ya lo habían hecho en África. O alguien, tú te puedes explicar cómo África, siendo un país un continente tan rico en recursos, en petróleo, en oro, diamantes, fauna, es pobre. ¿Quiénes lo hicieron así? ¿Ya? Es la misma receta que nos aplicaron acá, pero nosotros vamos en sentido contrario. No es en razón del tamaño, es en razón de qué entendimiento tenemos de cuáles leyes son las que tenemos que tumbar y a qué actores políticos son los que estos globalistas siempre truncan y siempre tienen el candado en las asambleas o congresos y en la Corte Suprema de Justicia. Yo me acuerdo de una llamada que Bukele la tornó pública cuando habló con el recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, cuando habló que su principal desafío sería no poner adelante su política, sino que lograr vencer a aquellos que iban a intentar bloquearlo. Y este es 100%. Como hijo del presidente de Brasil, lamentablemente en Brasil no tenemos una elección de medio termo, pero puedo garantizar que el más grande desafío de un presidente en Latinoamérica sí es bloquear a aquellos que intentan bloquear a vos. Pero hablando un poquito de Río, en Río en este momento, además después de una gran operación policial, donde al menos 120 criminales fueron justamente neutralizados, hay en Río, ahorita mismo, está pasando la difusión de un crimen, que es un crimen de extorsión. Sí. Normalmente los criminales de Río ganan mucha plata con el tráfico de drogas, alquilando armas para asaltantes de bancos y cosas así, pero ahora se empieza una modalidad criminal muy fuerte que se van a las tiendas, comercios locales, normales, y hablan, desde ahora adelante tiene que pagar 5, 10 mil dólares para nosotros porque estamos garantizando su seguridad o que sea. Eso se pasa en El Salvador. Punto número 1. ¿Qué se pasaría esto? ¿Cómo sería la respuesta de las autoridades de El Salvador para este tipo de crimen? ¿Es más lucrativo que tráfico de droga? ¿Y hay alguna conexión con que usted decía aquí, hablando específicamente del estado de excepción y plan de control territorial? Sí, digamos que en eso hay bastante similitud, pero cuando el fenómeno de la extorsión se empieza a multiplicar, lo que está claro es que hay una organización criminal por detrás que está atentando
la soberanía territorial de un Estado. Por ende, nuestra forma de ver a esa organización criminal, ella es nuestro enemigo, porque elementos del Estado no pueden endosarse o hipotecarse a manos de organizaciones criminales. Entonces, lo que hacemos es destruir a esa persona penal, que es la empresa criminal, destruirla junto con todos sus miembros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya trasciende, ya no es un delincuente común el que dice, yo voy a extorsionar a Eduardo. Sí, pero solo a Eduardo, es el delincuente común, tiene la oportunidad, le manda un mensaje de texto, lo sorprende y Eduardo le paga una extorsión. Pero estamos hablando acá de organizaciones criminales que determinan que una parte del territorio brasileño o salvadoreño les pertenece a ellos. Y ellos son los que cobran extorsión, ellos son los que imparten justicia, ellos son los que tienen sometido a miles de ciudadanos en ese territorio. El único camino es destruir esa organización. ¿Ya? Porque el presidente Bukele ha sido bien claro también. Ningún Estado puede competir contra los incentivos del crimen. No se puede. Y nos han tratado de vender programas de prevención que... No podemos. No podemos competir contra ellos. Lo único que debemos hacer es sacar a esos criminales de la sociedad. Esa es la única forma para erradicar el crimen. Pero, claro, parte de una nueva visión de ya no estar viendo la persona o el imputado como criminal, sino que yo veo la organización, porque el enemigo de la sociedad es la organización. Esa organización debe coexistir con un Estado o tiene que ser eliminada. Tiene que ser eliminada. Entonces, haber hecho ese cambio a nosotros... Perdón, la mirada entonces no es para el criminal, la persona del criminal, sino que si se pasa una conexión con esta empresa, organización criminal, ya empieza con penas altísimas, ¿sí? Claro, eso es lo que nosotros aprendimos porque pasamos pretendiendo aplicar un derecho penal diseñado para delincuentes comunes, usarlo para destruir organizaciones criminales. Fue un desastre. Y no solo un desastre por la frustración del fiscal, fue un desastre por la cantidad de vidas que nosotros perdimos por sentarlas a declarar a personas comunes como víctimas o como testigos en contra de una organización criminal. De las 125,000 homicidios que estas organizaciones cometieron en los últimos 20 años, el 40% nosotros como Estado mandamos al pelotón de fusilamiento a esas personas. Porque el diseño del derecho penal común no es para enfrentar a estas organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú creas una pena por pertenecer a una organización, en este país la pena mínima es de 20 años por pertenecer a una organización. No importa qué esté haciendo, si está en colaboración, empieza con 20 años. Es igual que comprar una franquicia. Si tú compras una franquicia de cualquier marca, compras todo. El que entra a una organización criminal compra todo. Compra los homicidios que cometieron, compra todas las extorsiones que cometen, compra todas las armas, compra toda la droga que trafican. Por ende, si es parte de la organización, tiene que responder. Y cuando el gobierno Bukele logró tener las herramientas, ¿empezaron por los más grandes, por las maras, por las pandillas más grandes, o empezaron desde abajo con el criminal más simple para después subir hasta llegar, como hablamos en Brasil, en los cabecillas? No, yo creo que esto ha sido una de las estrategias del presidente Bukele, que también lleva un entendimiento soberano de qué es lo que se gestiona. Se gestiona un país, se gestiona un Estado. Entonces, si tú vas a utilizar
todas las armas y todos los hombres de bien de un país para luchar contra organizaciones criminales que representan la oscuridad, entonces tiene siempre que empezar con el más grande. No se juega como Estado luchando primero contra el pequeño. Primero es contra el más grande, porque está jugando como Estado y tenés que legitimar tu accionar. Un Estado no está diseñado para andar, como decimos acá, entendiéndose con los criminales de menudistas, ¿ya? Porque el principal enemigo de nuestras sociedades en América Latina no es el delincuente común, que no digo que no haya, claro que hay crímenes comunes, pero los que tienen el monopolio criminal son las organizaciones criminales. Entonces, de 10 que tengas, ¿cuál es la más grande? Entonces, esa es la que hay que neutralizar primero, porque puede ser que no llegues nunca a la 10 se pueda diluir porque no va a pelear con algo que tuvo la capacidad de derribar. Imagínate nosotros. Nosotros no eliminamos a la MS. Eliminamos a un gobierno criminal paralelo que era más efectivo que el gobierno que los hipócritas globalistas llamaban de derecho y que no les generaba ningún problema. O sea, iniciamos una guerra contra un Estado criminal y posiblemente el más exitoso que el mundo ha conocido. Lo que pasa es que por nuestra mente no entendemos que, imagínate que nosotros ni siquiera lo llamábamos terroristas. Porque claro, en nuestra mentalidad de mendigos, los terroristas eran ISIS, Al-Qaeda, porque eran lo que los países del primer mundo hablaban. Y nosotros con estos terroristas acá, ¿cómo se le puede llamar a alguien que para ser parte de una organización criminal tiene que matar al menos a 10 personas? Es un terrorista. En el mundo normal, romántico del derecho penal, le puedes decir asesino serial. Sí, pero estos no son asesinos seriales comunes. Estos pertenecen a una organización que tiene el monopolio y la capacidad de imponer sus reglas en un territorio. Esa es como un poco la diferencia en la óptica de lo que El Salvador está haciendo y que le está demostrando al mundo que no se puede combatir organizaciones criminales utilizando las leyes penales que aquí en América Latina están diseñadas para enfrentar a delincuentes comunes, no para enfrentar a organizaciones criminales. Entonces hay todo un procedimiento de tribunales específico para estos criminales, de estas organizaciones, presidio para ellos, ¿así? Diseñamos todo el ecosistema, si se puede llamar. Un delincuente común enfrenta a un juez de paz, luego esa decisión del juez de paz la supervisa un juez de instrucción, luego ese juez de instrucción pasa a un juez de sentencia y luego a un juez de vigilancia penitenciaria. Sí, pero ese es el común. El criminal de organizaciones criminales, un solo juez. Y solo hay dos tipos de cárceles. Cárceles de pandilleros y SECOT. Y SECOT está diseñada para esos que para ingresar ya habían matado a 10 personas. Entonces, SECOT es para los asesinos seriales y los que querían ser asesinos seriales van a las cárceles de pandilleros, pero no mezclamos. Los reos comunes no se mezclan con los pandilleros. Esa lección la aprendimos tristemente después de más de 125,000 homicidios. Porque cuando ingresa un común y se está allá junto con los pandilleros, cuando sale del cárcel, ya está... Claro, pero no es ningún secreto, Eduardo. Hablemos de lo que está en boga. Tren de Aragua. Sí. ¿A dónde nació el Tren de Aragua? En una cárcel. Entonces... Como el Comando Rojo en Brasil. ¿A dónde nació? En una cárcel. La Mexican Mafia, que aglutina a todas las pandillas latinas dentro de Estados Unidos, ¿dónde nació? En las cárceles. Entonces, nosotros lo vivimos también en carne propia. Aquí yo entraba por robo y salía pandillero, ya salía parte de esa organización criminal.
Entonces, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino que para buena fe de los que queremos hacer el bien, el mundo tiene las experiencias suficientes y necesarias para hacer lo correcto. Hay dos clases de montaña. La montaña donde yo subo para ir a traer las cosas buenas para derrotar a los seres de la oscuridad, y la montaña mala donde suben todos los que quieren hacer las cosas malas. ¿Ya? Nosotros siempre elegimos la derecha. Ministro, yo me gustaría quedarme aquí unas 50 horas más, pero tenemos tiempo y otra cosa también para hacer, y también para no copiar todo su trabajo aquí en el ministerio. Un número curioso que me habló sobre la comparación que estaba haciendo sobre el tráfico de drogas y la extorsión. Es muy más lucrativo la extorsión, ¿cierto? Los números que tiene El Salvador, ¿de cuánto era mismo? Digamos que nosotros vinimos entendiendo cómo la transformación de estas organizaciones, porque en Los Ángeles, donde nacieron, ellos simplemente tienen el negocio de la venta de droga y los bares, restaurantes o tráfico de personas. Pero acá empezaron a conocer la extorsión, porque en América Latina, por nuestra capacidad adquisitiva, muchas veces estas organizaciones les toca vender la droga más barata, que es la más barata. Entonces, solo para que tengas un parámetro, ellos generaban con la venta de droga $200 millones al año, pero en extorsión ellos recaudaban $2,000 millones al año. ¿Ya? Por eso es que el control del territorio para ellos se volvió algo tan importante. Y por eso es que para nosotros también nuestro plan se llama control territorial. ¿Quién lo controla? El Estado. ¿Cede a alguien el control del territorio? No. ¿Cederá a futuro a alguien el control? Tampoco. Esa lección la aprendimos muy bien y, como te digo, no está en ningún papel, pero está en 6 millones de salvadoreños que no le van a permitir a ningún gobierno a futuro que le endose a ninguna organización criminal ni un milímetro de nuestro sagrado. Ojalá. Dios bendiga a ustedes. Muchas gracias, ministro. ¿Se puede dejar un recado a los brasileños que ya no tienen más esperanza de cambio, que sufrieron un montón por tema de la criminalidad en Brasil? Para encerrar, por favor. Yo creo que los tiempos y los nuevos vientos que estamos viviendo, creo que van a llevar por fin a que Brasil vuelva al camino correcto, al camino de la esperanza, al camino de la seguridad, al camino de la prosperidad. Como país pequeño, sí queremos ver grande a Brasil. Es un país continente, como dice el presidente Bukele, y que yo no tengo duda de que Dios y los buenos brasileños, que son muchísimo más que los malos, van a por fin dar este cambio muy necesario para toda nuestra querida América Latina. Gracias, ministro. Dios bendiga a ustedes. Encima de todo, sabemos que es también una guerra espiritual. Muchas gracias.